¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal YouTube Actualidad Penal. Te invito a acceder a nuestro portal web www.actualidadpenal.net, el portal del derecho penal. En este video continuamos analizando la institución del recurso de apelación con efecto suspensivo. En el primer video introductorio describí las distintas críticas, observaciones que tanto jueces, fiscales del Ministerio Público como defensores públicos o privados vienen señalando en torno a esta institución. Hoy vamos a analizar la naturaleza jurídica del recurso de apelación con efecto suspensivo y al final del camino vamos a determinar si efectivamente esta institución se ajusta a los principios cardinales que inspiran el proceso penal acusatorio venezolano. No sin antes, te invito a registrarte a nuestro canal YouTube Actualidad Penal, dale like y activa la campana para que te mantengas informado cada vez que publique nuevos videos de contenido y de interés jurídico penal. Pues bien, en relación con esta institución, vamos a presentar las siguientes láminas. La primera sentencia o la única sentencia que en estos 20 años de vigencia del sistema acusatorio reconoció el carácter inconstitucional o torcido en derecho del recurso de apelación con efecto suspensivo, que en lo adelante lo vamos a denominar el efecto suspensivo por razones estrictamente prácticas. Fue justamente esa sentencia que ustedes ven allí en pantalla, la sentencia número 307 del 4 de julio del año 2007 en ponencia de la doctora Blanca Rosa Mármol de León. En esta sentencia, pues, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, reitero, reconociendo o ratificando el carácter inconstitucional del efecto suspensivo, señaló o lo hizo señalando que mantener la prisión preventiva o la prisión cautelar por el efecto suspensivo del recurso de apelación no es otra cosa que colocar el derecho a la impugnación por encima del derecho a la libertad ambulatoria. Obviamente, aquí la Sala de Casación Penal desaplicó el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal que regula el efecto suspensivo respecto a los autos y sentencias. Autos que acuerdan la libertad plena o la libertad restringida del acusado. Es de señalar que en esa sentencia la Sala de Casación Penal, al desaplicar una norma de rango legal para darle preeminencia a una norma o a un principio de corte constitucional, pues evidentemente en virtud de esa desaplicación, esa sala debió haber remitido a la Sala Constitucional para su revisión obligatoria. Eso no se hizo, desconocemos la causa y en definitiva esa sentencia allí quedó firme. Ahora bien, en lo adelante, a partir del año 2007 hasta el sol del día de hoy, 22 de agosto 2020, pues la máxima instancia judicial del país ha mantenido el criterio de que esta institución se alinea con los principios propios de un sistema penal garantista o de un sistema penal liberal. Es decir, hasta el sol del día de hoy se reconoce y se ratifica el carácter constitucional del recurso de apelación con efecto suspensivo. Entonces, vamos a ver, a los fines de analizar la naturaleza jurídica, vamos a analizar tres aspectos. Un primer aspecto que está referido a la postura que adopta hoy por hoy el Tribunal Supremo de Justicia. Seguidamente vamos a ver cuál es la postura que tiene la Fiscalía General de la República en relación con el efecto suspensivo. Esa postura a la que vamos a hacer referencia son justamente los argumentos que asienta la Fiscalía General cuando da contestación a la acción de nulidad que este servidor, en compañía del doctor Célico Sendeco, interpusimos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de nulidad que fue admitida mediante sentencia número 659 del 14 de agosto del año 2017 y que, por cierto, hasta el sol del día de hoy han transcurrido 3 años y 8 días y la máxima instancia judicial del país, que es la principal garante de los derechos y de las garantías de los ciudadanos,
pues simplemente no nos ha dado respuesta. Yo quiero señalar, espero que mi voz, con todo respeto, llegue a la máxima instancia judicial del país, pero los argumentos que allí se señalan, en definitiva, la acción de nulidad contra el efecto suspensivo y particularmente el estudio que se hace en torno a la sentencia que se dicta en la fase de juicio oral, no es de interés particular mío, es un interés social. Yo creo que a todos los miembros de la colectividad y particularmente a quienes con pasión hacemos del derecho penal un estilo de vida, nos interesa que la Sala Constitucional se aboque y después de 3 años pase a resolver si esa acción de nulidad es procedente o no en derecho y si el recurso de apelación con efecto suspensivo que contempla el artículo 374 y muy particularmente el artículo 430 de la ley adjetiva penal vigente en Venezuela, se alinea o no se alinea con los principios garantistas que recoge el sistema penal acusatorio venezolano. Pero, en definitiva, creo que se ha desdibujado o caricaturizado un tanto la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, vamos a ver en un primer orden la postura del Poder Judicial, en segundo lugar la postura de la Fiscalía General de la República y finalmente los argumentos explanados por este servidor en torno a la acción de nulidad admitida en la sentencia número 659 que referí precedentemente. Veamos entonces que a lo largo de estos 20 años son muchas las decisiones que se han dictado y que han venido regulando esta institución procesal. Sin embargo, yo decidí escoger esta que ustedes ven allí en pantalla, la sentencia vinculante número 331 del 2 de mayo del año 2016. Los hechos consistieron en que el Ministerio Público presentó ante un tribunal en funciones de control con competencia especializada en violencia de género al imputado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual cometido en perjuicio de un adolescente. Al finalizar la audiencia de imputación, el Ministerio Público solicitó se impusiera la prisión cautelar o prisión preventiva. Yo quiero señalar que hasta esta fecha el criterio permanente, reiterado, que sostenía la única Corte de Apelaciones en materia de violencia de género de la ciudad de Caracas, o mejor aún, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, era que este recurso, o esta solicitud, por parte de los fiscales del Ministerio Público de aplicar el efecto suspensivo, era improponible en violencia de género por cuanto la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia no lo consagraba de una manera expresa o taxativa. Sin embargo, debemos recordar que por aplicación del artículo 67 de esa ley, el Código Orgánico Procesal Penal es de aplicación supletoria en todo aquello que no le sea contrario o que no le sea opuesto. Evidentemente, entonces, el Tribunal de Control, con competencia especializada en violencia de género de la ciudad de Caracas, acogiendo el criterio de la Corte de Apelaciones, declaró o decretó improponible el recurso de apelación con efecto suspensivo y en su lugar acordó medidas cautelares. Contra esta decisión, el fiscal del Ministerio Público interpuso la acción extraordinaria de amparo. Obviamente sabemos el criterio de la Corte de Apelaciones, siendo que ésta desechó o inadmitió la acción de amparo por considerar que el Ministerio Público debía haber agotado las vías legales ordinarias. La vía legal ordinaria no es otra cosa que el recurso de apelación de autos por la vía ordinaria y no el recurso de apelación con efecto suspensivo. Contra esa decisión, el fiscal del Ministerio Público de la causa ejerció el recurso de apelación que conoció directamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En su recurso de apelación, el Ministerio Público pregunta a los miembros de la Sala, bueno, ¿cuál es la vía ordinaria que debía haber agotado? Si la única vía ordinaria para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, es justamente el recurso de apelación con efecto suspensivo. Exigir que agote la vía ordinaria implica dejar sin efecto material el contenido de los artículos 374 y 430 del Código Orgánico Procesal Penal. Evidentemente que la Sala Constitucional, en esta sentencia vinculante, declaró con lugar el recurso de apelación, pero además decretó expresamente el error judicial inexcusable en el que habría incurrido la jueza en funciones de control, remitiendo las actuaciones a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia
para el procedimiento disciplinario en contra de esta jueza, que fue destituida del cargo semanas después. Pero además hizo un fuerte llamado a la única Corte de Apelaciones. Es decir, a través del apercibimiento, la Sala Constitucional le dijo a la Corte de Apelaciones de Caracas en materia de violencia de género que debía haber admitido la acción de amparo, porque sólo así podía haberse analizado y determinado si efectivamente la jueza en funciones de control habría vulnerado los principios rectores que están contenidos en el artículo 2 de la citada Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bien, esta es la postura que tiene el Poder Judicial en torno a la acción de nulidad interpuesta por este servidor. Vamos a ver entonces cuáles son los fundamentos y cuáles son las razones que tiene el Ministerio Público para considerar que el recurso de apelación con efecto suspensivo tiene carácter constitucional y evidentemente está alineado con los principios propios de un sistema penal garantista o de un sistema penal liberal. La primera razón o el primer argumento que nos trae el Ministerio Público es que hay que entender desde una interpretación sistemática que lo dispuesto en el artículo 44, numeral quinto constitucional, que ordena la liberación inmediata de aquellos acusados que han sido absueltos, se refiere a las órdenes de excarcelación emanadas de decisiones judiciales definitivamente firmes, y no a la orden que integra una decisión cuya firmeza está pendiente de resolución en virtud de la interpretación de un recurso de apelación. La segunda razón señalada por el Ministerio Público es que la interpretación sistemática, que consiste en entender que la orden judicial de excarcelación, que debe ser respetada en forma inmediata, es la que tiene valor de cosa juzgada, es idónea para mantener el derecho individual a la libertad personal como el derecho colectivo a la seguridad de la colectividad, es decir, a la seguridad ciudadana. Y el tercer motivo que nos trae el Ministerio Público es que para evitar evasiones de los imputados que generen impunidad y alarma social, resulta necesario entender que la orden judicial de excarcelación, que está prevista en el artículo 44, numeral quinto constitucional, es la que tiene carácter de definitivamente firme. Es decir, es aquella que ya no es susceptible de recurso alguno. Por cierto, ustedes pueden apreciar que los argumentos fiscales se sustentan en base a la doctrina o a la teoría sustantiva de la prisión preventiva. El Código Orgánico Procesal Penal y el propio Tribunal Supremo de Justicia, ab initio de este sistema acusatorio, había venido sosteniendo la tesis procesalista, una tesis mucho más garantista de la prisión preventiva. La tesis procesalista, como todos sabemos, es aquella que considera que la prisión cautelar es de naturaleza eminentemente instrumental y solo debe imponerse, solo obedece cuando pudiera hacerse ilusoria el contenido íntegro de la sentencia, bien sea porque pudiera haber vestigios de fuga por parte del imputado o por parte del acusado, ya sea porque éste pudiera obstaculizar el desarrollo normal de una investigación, es decir, por razones de naturaleza estrictamente instrumentales, es que procede la prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio Público acoge una tesis sustantivista de la prisión preventiva, según la cual, pues, la prisión cautelar debe imponerse a los acusados socialmente peligrosos por razones de necesidad de defensa social, y en consecuencia es una tesis que considera que la libertad decretada en el proceso penal puede necesariamente conllevar a la impunidad del delito. En fin, el Ministerio Público considera que para que sea ejecutable en forma inmediata la excarcelación que ordena, vean acá, que ordena el artículo 44 quinto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se hace necesario que el fallo absolutorio haya alcanzado cosa juzgada en sentido formal y en sentido material. Es decir, que el fallo absolutorio haya alcanzado esa triple identidad de la cosa juzgada, que no es otra que la inmutabilidad, la coercibilidad y la inimpugnabilidad. Pues bien,
Vamos a ver ahora cuáles son los argumentos que sustentan la acción de nulidad interpuesta por este servidor. Lo primero que debemos entender es, allí en pantalla, ustedes ven los datos de la sentencia. Reitero una vez más, es la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 659 del 14, un error del 14 de agosto del año 2017. Mis queridos amigos, lo primero que debemos entender es que toda sentencia que se dicta al finalizar el juicio oral es producto de la convicción judicial en grado de certeza negativa que deriva de la valoración de la prueba propiamente dicha acerca de los extremos de la imputación delictiva, es decir, acerca de la existencia del hecho y acerca de la autoría o de la participación del acusado. Con lo cual, ese fallo judicial que pone fin al proceso, que pone fin a la instancia, que pone fin a la actividad probatoria, que pone fin al juzgamiento del encartado, adquiere ahora un carácter definitivo. Pero además, esa presunción de inocencia, ese principio constitucional y supraconstitucional que recoge el artículo 49, numeral segundo de la Constitución, el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal y todos aquellos instrumentos internacionales suscritos por Venezuela en materia de derechos humanos, pues reitero, esa presunción iuris tantum, esa verdad interina, ahora adquiere, en virtud de la cosa juzgada en sentido formal, adquiere ahora un carácter iuri et de iuri que deriva, reitero una vez más, de la cosa juzgada en sentido formal que le imprime el fallo absolutorio, entendiendo por cosa juzgada formal la vinculación que para el órgano jurisdiccional y demás sujetos procesales supone toda resolución firme dentro del mismo proceso donde se dicta dicha resolución. Con lo cual, pues, los elementos de eficacia y los elementos de firmeza que derivan de la cosa juzgada en sentido formal impiden modificar, impiden cambiar o impiden reformar los efectos de una resolución pasada con autoridad de cosa juzgada por un auto de naturaleza cautelar o meramente provisoria. En otras palabras, quiero señalar con esto que partiendo de la libertad ambulatoria, del estado de libertad y partiendo del estado de inocencia que imprime la sentencia absolutoria que ordena la inmediata liberación del acusado, son dos las vinculaciones o son dos los efectos o las consecuencias que pueden derivar de esa vinculación formal. Eso lo tenemos aquí en pantalla. Entonces, la primera es la efectividad. Y la efectividad está dirigida no solamente al órgano jurisdiccional, está dirigida también a todos los intervinientes procesales, a todos los sujetos procesales, entiéndase la víctima, se haya o no querellado, Ministerio Público, imputado y defensa. La efectividad no es otra cosa que la obligación que tiene el tribunal en funciones de juicio y todos los demás sujetos intervinientes en ese proceso de respetar y de acogerse al contenido del fallo absolutorio sin que ahora se pueda proveer o decidir en sentido contrario a ello. La firmeza que ven acá está dirigida justamente al órgano jurisdiccional, es decir, es la imposibilidad que tiene el tribunal en funciones de juicio de modificar, cambiar o suprimir, simplemente suspender los efectos materiales del fallo absolutorio por los de una resolución pasada con autoridad de cosa juzgada que ahora, en sentido contrario al fallo que ordenó la inmediata liberación, ordena una vez más la prisión preventiva o la prisión cautelar. Por ello yo me pregunto, ¿estaremos hablando bajo la tesis sustantivista de la prisión preventiva de una medida cautelar, de una medida provisional, de una medida provisoria o por el contrario, deberíamos hablar más bien de la prisión permanente revisable? Y la razón de todo esto es muy sencillo. La razón es que tanto los autos como sentencias definitivas se sustentan en elementos de convicción y los elementos de convicción se dividen en dos grandes especies, que son las fuentes de pruebas o datos de pruebas y las pruebas propiamente dichas. Todos los elementos de convicción que ingresan, que se van incorporando en el procedimiento
preparatorio, es decir, a lo largo de la fase de investigaciones penales como consecuencia de las diligencias de investigaciones ordenadas a realizar por parte del Ministerio Público, que en definitiva es quien ordena, dirige y supervisa las investigaciones penales, constituyen fuentes de prueba o datos de prueba. Y son justamente esas fuentes de prueba o datos de prueba los que habrán de generar al finalizar la fase de investigaciones y en la audiencia preliminar del proceso penal acusatorio, van a generar en el ánimo del fiscal del Ministerio Público y en el ánimo del juez de control un estado de convicción de probabilidad acerca de los extremos de la imputación delictiva, mientras que las pruebas propiamente dichas, que son ya no incorporadas en el procedimiento preparatorio, sino en el procedimiento probatorio, en la fase del juicio oral, por parte del juez en funciones de juicio, con todas las garantías del debido proceso, esas pruebas propiamente dichas habrán de generar un estado de convicción, de certeza, positiva o negativa. En el caso que estamos tratando, un estado de convicción de certeza negativa acerca de los extremos de la imputación delictiva. Por lo tanto, cuando el tribunal en funciones de juicio, cuando el juez en funciones de juicio suspende los efectos materiales del fallo absolutorio, bueno, no hace otra cosa más que elevar los resultados provisionales obtenidos en la fase de investigaciones penales con instrumentos jurídicos menos idóneos a la categoría de una sentencia condenatoria, cuando en realidad, si de culpabilidad se trata, pues lo mejor es confiar en una sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Por eso, mis queridos amigos, soy del criterio que cuando se suspenden los efectos materiales de un fallo que ordena la inmediata liberación de un acusado absuelto conforme al artículo 44, numeral quinto constitucional, bueno, se ponen en evidencia tres aspectos fundamentales. Primero, se pone de manifiesto el desequilibrio que existe entre un auto y una sentencia. En segundo lugar, como ustedes pueden ver allí en pantalla, se pone de manifiesto la predisposición de fiscales y de jueces, particularmente de jueces, de condenar a quienes arriban al proceso con prisión preventiva. Y en tercer lugar, se caricaturiza el carácter instrumental y provisorio de la prisión preventiva y se sustituye o se suprime por una función sustantivista de penalización inmediata. Pues bien, mis queridos amigos, cuando se arriba en definitiva o se concluye o se pone fin a la actividad probatoria y finalmente el tribunal en funciones de juicio pasa a disponer o a dar a conocer o bien el contenido íntegro del fallo absolutorio o tan solo el dispositivo de ese fallo absolutorio, el carácter instrumental y provisorio de la prisión preventiva desaparece como una luz fugaz en el cielo estrellado de la noche. Quiero señalar con esto que los elementos o los supuestos, los requisitos que están consagrados en los numerales primero, segundo y tercero del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal no es que variaron, como dicen generalmente los jueces de control cuando niegan la revisión de la medida, no es que se modificaron, sino que se extinguieron en forma absoluta, por lo que lo procedente en un Estado democrático y social de derecho y de justicia es revocar la prisión preventiva. En consecuencia, mantener la prisión cautelar, o como yo lo he denominado, la prisión permanente revisable, cuando se ha extinguido nada más y nada menos que por la absolución del acusado todos aquellos supuestos que inicialmente motivaron su decisión, pienso y soy del criterio que se pone de manifiesto un craso y un grosero desapego de las más elementales garantías del proceso penal acusatorio, como es el derecho a la defensa, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el principio constitucional de presunción de inocencia, el principio de afirmación de libertad. Por lo tanto, pues considero que la máxima instancia judicial del país debe abocarse al conocimiento y decidir después de 3 años y 8 días la acción de la acción de nulidad interpuesta ante la Sala Constitucional. Considero que el Tribunal Supremo de Justicia no debe continuar manteniendo la vigencia del recurso de apelación con efecto suspensivo, regulados particularmente en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, so pretexto de esa aprobiosa
e inconstitucional norma de rango legal que, contrariando la más elemental hermenéutica jurídica y vulnerando toda lógica y racionalidad posible, eleva al fiscal del Ministerio Público en un órgano superior del proceso, inclusive lo coloca por encima de aquel llamado administrar justicia, quien en base a esa díscola y disparatados artículos 433, 74 del Código Orgánico Procesal Penal lo supedita a la voluntad y al capricho de una de las partes en conflicto, que es justamente el fiscal del Ministerio Público, vulnerando con ello los poderes jurisdiccionales, la autonomía judicial, y a mi juicio podría estarse vulnerando el principio constitucional del juez natural. Pues bien, vamos a analizar cómo se comporta esta institución en el ámbito del derecho comparado. Recordemos que el derecho comparado nos brinda la posibilidad de conocer las similitudes, las diferencias de aquellas instituciones procesales, en nuestro caso concreto, del recurso de apelación con efecto suspensivo, que aparece regulado fuera de nuestras fronteras en otros ordenamientos jurídicos institucionales, y evidentemente nos permite construir una óptica crítica acerca de la realidad jurídica penal venezolana y, por supuesto, con esto tener herramientas, tener elementos para mejorar el actual modelo de juzgamiento penal. Para esta ocasión vamos a analizar 3 ordenamientos jurídicos, mejor dicho, 4 o 5 ordenamientos jurídicos, como es la Constitución y los códigos procesales penales de Argentina, del Perú y de Costa Rica. Igualmente, ¿cuál es el criterio, el último criterio que en esta materia tiene el Tribunal Supremo de Brasil? E igualmente adelanto que en Colombia estas normas referidas al recurso de apelación con efecto suspensivo fue anulada aproximadamente hace 3 meses por considerar que contraría los principios cardinales del sistema penal de ese país. Bien, en cuanto a los principios que recoge todas estas constituciones, Argentina, Perú, Costa Rica, Venezuela, en relación con la detención de un ciudadano, es exactamente, palabras más, palabras menos, lo que acoge el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, voy a hacer o enfocar mi atención en las normas de rango legal. Partiendo de la Constitución de la Nación Argentina de 1994, el artículo 18 dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Ahora, particularmente, el artículo 284 del Código Procesal Penal del año 2003 señala en su artículo primero lo siguiente: el imputado y el Ministerio Público podrán interponer recursos de apelación dentro del tercer día de notificado. Fíjense acá, la apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de la prisión preventiva. De aquí pasamos al texto constitucional de el Perú. El artículo segundo, numeral 24, literal F de la Constitución Política de ese país recoge, palabras más, palabras menos, una aproximación del artículo 44 de nuestro texto constitucional. Sin embargo, el artículo 332 del Código Procesal Penal del año 2004 señala: el auto que conceda o niegue la exención de prisión o la excarcelación será apelable por el Ministerio Público, el defensor o el imputado, sin efecto suspensivo. Fíjense ustedes qué interesante. Nos vamos y pasamos al texto de Costa Rica. En Costa Rica, pues el artículo 37 de esa Constitución Política dice: nadie podrá ser detenido sino sin un indicio comprobado de haber cometido delito y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público. Más o menos lo que recoge el artículo 44 constitucional de nuestro país. Sin embargo, en cuanto a los recursos, el Código Procesal Penal de Costa Rica señala: durante el procedimiento preparatorio e intermedio, la resolución que decrete por primera vez la prisión cautelar o transcurrido los primeros 3 meses rechace una medida sustitutiva será apelable sin efecto suspensivo. Finalmente concluye: también será apelable sin efecto suspensivo las resoluciones que impongan cualquier otra medida cautelar. Recientemente,
en noviembre del año 2019 respecto a la causa seguida al expresidente de Brasil, Lula da Silva. La Corte Suprema de Brasil, mediante sentencia de fecha 8 de noviembre del año 2019, estableció que los acusados solo pueden ser encarcelados después de haber agotado todas las apelaciones. Pues bien, vemos que el tratamiento constitucional que el derecho comparado pues le brinda a la libertad como derecho fundamental, a mi juicio, es el ápice para prohibir en Venezuela el recurso de apelación con efecto suspensivo que se intente en contra del estado de libertad de las personas. Yo pienso que la razón es muy sencilla, porque en estos ordenamientos jurídicos, como vimos en el análisis del derecho comparado, en lo que es Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia, Brasil, otros países del hemisferio sur de nuestro continente, autorizan o le brindan la posibilidad al Estado, es decir, al Ministerio Público, incluso a la propia víctima, de intentar el recurso de apelación por vía ordinaria contra cualquier auto o sentencia que acuerde la libertad plena o la libertad restringida de un imputado o de un acusado. Pero a diferencia de Venezuela, a diferencia del Código Orgánico Procesal Penal, prohíbe en forma expresa, en forma taxativa, la suspensión de los efectos materiales del fallo a consecuencia de la interposición de un recurso. Y la razón es que tanto en aquellos ordenamientos jurídicos como aquí en Venezuela, véase artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la libertad ambulatoria y el principio de afirmación de libertad constituyen valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Pero en Venezuela, a diferencia de la comunidad internacional, hoy por hoy, siglo XXI, 22 de agosto del año 2020, aún continúa poniéndose de manifiesto una tesis sustantivista de la prisión preventiva aparentemente superada en nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, dicho esto, el carácter o la naturaleza inconstitucional del recurso de apelación con efecto suspensivo consiste en una irregular solicitud requerida por el Ministerio Público frente a un sujeto a quien un tribunal penal competente para ello ha decretado su inmediata liberación. Con lo cual, el recurso de apelación con efecto suspensivo impide, como lo ven ustedes allí en la lámina, la ejecutabilidad y la ejecutoriedad de un fallo absolutorio dictado, reitero una vez más, por un tribunal penal competente, violando con ello los artículos los artículos 2, 26, 44, numeral primero y quinto y 257, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual aparece ampliamente instrumentado en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal, pues todos conocemos que toda sentencia absolutoria debe ordenar la inmediata libertad del acusado o de la acusada absuelto. Por supuesto, debe levantar todas las medidas cautelares, tanto de índole personal como de índole patrimonial, y por supuesto la entrega de todos aquellos bienes que están afectos al proceso, salvo los que estén sujetos a la pena de comiso, ya que una interpretación teleológica, una interpretación sistemática y una interpretación de vanguardia con el principio de progresividad de los derechos humanos, vean ustedes aquí en la lámina, permite colegir que la sentencia absolutoria que ordena la inmediata libertad o la inmediata excarcelación de aquel acusado absuelto no tiene que ser de aquella que haya alcanzado cosa juzgada en sentido formal o en sentido material. Es decir, aquella que haya alcanzado esa triple identidad que alega el Ministerio Público cuando da contestación a nuestra acción de nulidad. Basta que se trate de una sentencia o de un fallo absolutorio que haya puesto fin a la instancia, fin a la actividad probatoria, fin al juzgamiento del encartado, todo lo cual se alinea con los principios generales de un sistema penal acusatorio garantista. De manera, pues, que mantener la prisión preventiva por el efecto suspensivo del recurso de apelación es poner de manifiesto la tesis sustantivista de la prisión preventiva, que considera la libertad como un signo o como un elemento de impunidad del delito al colocar el derecho a la impugnación por encima del derecho a la libertad ambulatoria, constituyendo la libertad en consecuencia en nuestro proceso penal una verdadera excepción
siendo que la prisión cautelar o la prisión permanente revisable se traduce en la práctica del día a día en una verdadera regla. Trayendo a colación al gran maestro del derecho penal, el doctor Klaus Roxin, citado por Rodrigo Rivera Morales en su obra Los recursos procesales. Creo que es como anillo al dedo sus argumentos. Él señala que si se dicta una sentencia absolutoria, pues esa sentencia absolutoria debe ejecutarse en condiciones favorables para el absuelto, para el acusado. Por el contrario, si se dicta una sentencia condenatoria, entonces los efectos materiales de ese fallo condenatorio deben mantenerse en suspenso, ya sea durante el lapso que se deba recurrir y si efectivamente se ejercen los recursos hasta tanto se dicte la resolución correspondiente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se alcanza el juicio de valor y se dicta una sentencia absolutoria, mis queridos amigos, conforme a los principios de las reglas de valoración de la prueba, hay que entender, mis queridos colegas y no colegas, todos ustedes que tienen pasión por el derecho penal, debemos entender que se alcanzan las finalidades del proceso, la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho. Por lo tanto, se reitera una vez más que mantener la prisión preventiva frente a un fallo absolutorio constituye un craso y un grosero desapego de las más elementales garantías del proceso penal. Soy del criterio que el recurso de apelación con efecto suspensivo pues atenta contra todas las garantías del debido proceso, constituye un verdadero atropello al andamiaje que sustenta hoy por hoy al sistema acusatorio penal venezolano, regido fundamentalmente por principios de corte acusatorio, porque una prohibición de semejante catadura ni siquiera estaba regulada en el hoy fenecido Código de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a poner un poco mi persona con mayor amplitud. Estaba señalándoles que una prohibición o una institución de esta envergadura no estaba regulado en el hoy fenecido Código de Enjuiciamiento Criminal, que regulaba todo un sistema de juzgamiento penal regido fundamentalmente por principios de corte inquisitivo, en donde el indiciado o imputado o acusado nacía siendo culpable y era tratado como un sujeto, como un objeto de derecho y no como un sujeto de derecho con todas las garantías que le asisten bajo la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que aquel indiciado nacía, se incorporaba al proceso y se le consideraba culpable a lo largo y ancho del mismo, principio de culpabilidad, antítesis hoy por hoy del principio constitucional de presunción de inocencia. Y aquí voy a hacer muy brevemente una breve comparación entre lo que fue el sistema de juzgamiento penal regido por el Código de Enjuiciamiento Criminal y lo que debería o lo que esperamos sería lo que es hoy por hoy el Código, el proceso penal venezolano, es decir, el sistema de juzgamiento penal venezolano regido por los principios fundamentalmente de cortes acusatorios. Recordemos que bajo la vigencia del hoy fenecido Código de Enjuiciamiento Criminal, bueno, la tutela y la protección de las garantías mínimas que estaban consagrados en los tratados internacionales, que son justamente los mismos que están vigentes hoy por hoy, después de más de 50 años, era tan solo un enunciado supraconstitucional que solo era objeto de debate, de discusión en los congresos, en las actividades académicas universitarias, pero nunca, por no decir ninguna, llegaron a ser el sustento de una sentencia judicial. Recordemos que bajo la figura del Código de Enjuiciamiento Criminal, la fase de investigaciones era una fase sumaria, una fase totalmente secreta. No existía en la hoja de vida de un indiciado, de la propia víctima, pretender solicitar al juez en lo penal diligencias de investigaciones penales. Era una fase totalmente secreta. El juez de control, el juez en lo penal era quien investigaba, era quien ordenaba la investigación, era quien dirigía la investigación, pero además era finalmente quien sentenciaba. En términos bien coloquiales, se vendía y se daba el vuelto. Y, por supuesto, todo el material probatorio estaba sujeto a una tarifa legal. Es decir, el Código de Enjuiciamiento Criminal determinaba el valor o el mérito que debía dársele a cada elemento probatorio.
Quiero indicar con esto pues que el juez en lo penal no tenía una apreciación sensorial directa e inmediata con la persona del indiciado a quien decidía poner en libertad o simplemente privarla de ella por tiempo indefinido. Era un proceso penal violador de los derechos humanos, sin cuerpo, sin rostro y sin alma, pero con unos tentáculos tan letales que llegaron a fomentar seriamente la gran desconfianza por el sistema de administración de justicia penal. Recordemos igualmente que la verdad material o la verdad en el fuero penal le imponían los órganos de policía, quienes, haciendo uso de la tortura física, de la tortura psicológica, pues, obtenían la confesión del indiciado como prueba madre de todas las pruebas, y esa situación de violación de derechos humanos pasaba desapercibida frente a los ojos de los jueces, porque lo que realmente comportaba interés para el proceso penal era la detención de un conejillo de India para iniciar las investigaciones. Cuando se pone en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal por allá el 31 de julio del año 1999, luego de la vacatio legis, por tanto es un código preconstitucional, se rompe con ese viejo paradigma y en aras de erradicar, de suprimir o de eliminar en la búsqueda de la verdad todas esas violaciones de derechos humanos, es decir, con el fin de erradicar el uso de la tortura física, la tortura psicológica, la coacción, el engaño y la amenaza, el legislador sabiamente incorpora en nuestra legislación el principio de legalidad probatoria, que su interpretación más exegética significa que todo el caudal probatorio, lo que hoy conocemos como elementos de comisión, fuentes de prueba, datos de prueba o pruebas propiamente dichas, no solamente deben ser obtenidas, sino que deben ser incorporadas al proceso con todas las garantías del debido proceso. Es decir, cumpliendo con las prescripciones legales y constitucionales ordinarias para la validez del material probatorio, a los fines de que ésta pueda tener aptitud probatoria al momento en que el tribunal o el juez deba dictar su sentencia. Es que el principio de legalidad probatoria tiene un impacto muy importante, una intensidad muy importante en el ámbito procesal, en el ámbito constitucional y en el ámbito de las garantías. Por lo tanto, los funcionarios pesquisadores, los funcionarios policiales, como muestra de respeto y vocación a la renuncia del empleo de medios ilícitos, deben respetar las garantías constitucionales de toda persona vinculada con un proceso penal, porque no tiene sentido que yo, Estado, establezca principios, derechos, garantías y que sea el propio Estado quien las vulnere, ya sea porque el funcionario actúa por cuenta propia o ya sea porque el funcionario actúe con la equiescencia del Estado. Es que el jus puniendi del Estado ni siquiera puede estar amparado, jamás podrá estar amparado en pruebas ilícitas, ni siquiera para avalar la autoría o la participación de un acusado o de un imputado. Por lo tanto, en definitiva, bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, quiero indicar que de acuerdo con una estricta investigación documental que yo realicé, no logré ubicar una sola sentencia en donde los tribunales de la República, incluyendo la extinta Corte Suprema de Justicia, desaplicar una norma de rango legal prevista en el Código de Enjuiciamiento Criminal para darle aplicación preferente a cualquier norma prevista en los tratados internacionales, reitero, suscrito y ratificado por Venezuela en materia de derechos humanos. No encontré absolutamente ninguna sentencia. Si alguno de ustedes que está escuchando la tiene a su alcance, pues háganosla llegar con los correos y los contactos que están en nuestro portal web. De manera que bajo aquel viejo sistema inquisitivo, muchísimas personas debieron pagar, muchísimos hombres y mujeres indiciados debieron pagar un precio muy alto, inclusive hasta con sus propias vidas, el capricho de un funcionario policial que al vincularlo con un proceso penal, lejos de culminar con una sentencia definitiva, absolutoria o de culpabilidad, culminaba con un acta de defunción suscrita por el director del centro penitenciario. Hemos cambiado, tenemos un sistema penal garantista como lo soñaba el doctor Jorge Rosell, como lo soñaba, por ejemplo, los demás
integrantes proyectistas del Código Orgánico Procesal Penal, la sociedad venezolana hoy por hoy puede confiar en su sistema de administración de justicia. La sociedad venezolana puede confiar en los fiscales del Ministerio Público. La sociedad venezolana puede confiar en los jueces de la República. La sociedad venezolana puede confiar en sus defensores públicos, en sus defensores privados, todos en conjunto, quienes hacemos del derecho penal una verdadera pasión y un estilo de vida, podemos confiar plenamente en el sistema de juzgamiento penal venezolano, regido fundamentalmente por principios de corte acusatorio. ¿Es el proceso venezolano un sistema de garantías? ¿Constituye o se inserta en un sistema penal liberal? Que esta actividad académica y que este video nos sirva de reflexión para una sola cosa, para mejorar el actual modelo de juzgamiento penal y para rescatar la justicia penal que hoy por hoy, siglo XXI, se encuentra, a mi juicio, en terapia intensiva, pero que tú y yo somos los llamados a rescatarla, a mejorar, reitero, nuestro actual modelo de juzgamiento penal. Pues bien, quise hacer esta breve comparación, lo que es antes, lo que es hoy o lo que se espera que fuera hoy por hoy con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal hace ya pues 20 años, poco más de 20 años, para poder entender que aún en la manera como dominaba y cómo se comportaba el proceso penal bajo la figura del Código de Enjuiciamiento Criminal, un proceso meramente, intensamente inquisitivo. Sin embargo, el propio código, ese propio cuerpo normativo del año 1961, insólitamente, increíblemente, permitía la libertad del indiciado, una libertad plena sin restricción alguna, sin posibilidad de efecto suspensivo cuando a su favor se decretase una sentencia absolutoria o una sentencia de sobreseimiento. Así expresamente, ustedes lo tienen allí en pantalla, lo establecía el numeral segundo del artículo 320 del hoy fenecido Código de Enjuiciamiento Criminal. De manera, mis queridos amigos, que no logro entender, realmente no logro entender cómo bajo lo que es hoy el Código Orgánico Procesal Penal, una situación de esta envergadura no puede ser consagrado. Es decir, cómo bajo la figura del Código de Enjuiciamiento Criminal se permitía la libertad plena, sin efecto suspensivo, del indiciado absuelto, y hoy por hoy eso no sea posible, cuando el sistema de juzgamiento penal se sustenta y se fundamenta sobre la base del debido proceso, repito, sobre la base de la tutela judicial efectiva, sobre la base del principio de afirmación de libertad, sobre la base del principio constitucional de presunción de inocencia. No tengo una respuesta, digamos, para explicar cómo antes sí era posible y cómo hoy no es posible. Quizás eso obedezca a razones de naturaleza estrictamente políticas, pero lo que sí es traigo una solución, y la solución es incorporar el artículo 320 en el artículo del Código de Enjuiciamiento Criminal, en el 430 del Código Orgánico Procesal Penal, y trasladar el 430 del Código Orgánico Procesal Penal al 320 del Código de Enjuiciamiento Criminal, porque simplemente, mis queridos amigos, el 320 es una norma totalmente antagónica, no puede convivir con un principio o con un sistema penal de corte inquisitivo. Y el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal igualmente es totalmente antagónico, no puede convivir armónicamente con un sistema penal regido por principios de corte acusatorio. Es decir, es como que usted intente mezclar el agua con el aceite. Lo mismo sucede al incorporar los artículos 374 y 430 del Código Orgánico Procesal Penal en lo que es hoy el Código Orgánico Procesal Penal. Después, dicho todo esto, pues debo concluir que a mi juicio el recurso de apelación con efecto suspensivo pues atenta contra la estructura básica del sistema penal acusatorio, que, reitero una vez más, se sustenta sobre la base del principio constitucional de presunción de inocencia, porque fulmina de una manera clara y evidente
el rol que cada uno de los sujetos procesales debe cumplir en el ámbito del proceso penal al colocar al fiscal del Ministerio Público en una situación superior al juez llamado a resolver la controversia, al otorgarle poderes que van mucho más allá de los dados al jurisdicente, colocándolo en una situación de total, de clara y de inaceptable minusvalía. Bueno, mis queridos amigos, espero que este tema y que este video sea un instrumento útil, que sea de su total agrado y que sea una herramienta académica provechosa que les permita a ustedes hacer sus respectivos argumentos, inclusive siendo fiscales del Ministerio Público, estar siempre apegado a la ley y apegado a la Constitución, porque son ustedes los fiscales, son ustedes los jueces de la República, mis fiscales del Ministerio Público, porque soy egresado de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Creo que somos los garantistas, los más garantistas de permitirle a la sociedad venezolana contar con un sistema penal que esté dominado por derechos, por principios, pero que en definitiva sean acogidos, sean respetados y sean puestos materialmente, sustancialmente en práctica por los jueces de la República, es decir, por el propio Estado venezolano. Y repito, que no sea el Estado quien establezca principios y garantías y que sea el propio Estado quien los desconozca. Mis queridos amigos, esto fue todo por el día de hoy. Te recuerdo acceder a nuestro portal web www.actualidadpenal.net y en este canal YouTube activa la campana y darle un like, danos un like si te gustó este video. Mi sugerencia, el derecho penal es para vivirlo con pasión, es para darlo con pasión, es para ser leal a nuestro cliente, es para ser leal a nuestras contrapartes, es para ser leal a los jueces, es para ser leal y con la verdad al Estado venezolano y a la sociedad venezolana. Es necesario el estudio permanente. Los 365 días del año debemos formarnos, debemos leer, debemos estar actualizados en los temas de actualidad penal. Como decía Arturo Uslar Pietri, el hombre que aprende a aprender está aprendiendo toda su vida y enriqueciendo su acervo cultural y mental toda su vida. Somos Actualidad Penal, el portal del derecho penal. Más que un servicio, te ofrecemos experiencia. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, @actualidadpenal y Twitter, Portal Penal.